Enlace químico. Objetivos. Comprender el concepto de enlace químico. Determinar la diferencia entre enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Determinar la relación que existe entre un enlace químico y las propiedades de las sustancias. Enlace químico. Si tenemos dos reactivos químicos, a la izquierda el hidróxido de sodio y a la derecha sulfato de cobre. Cuando estos dos compuestos se unen, se forma el hidróxido de cobre y el sulfato de sodio. El hidróxido de cobre es un sólido de color blanco que precipita debido a su baja solubilidad. La formación del hidróxido de cobre está acompañada de la formación de enlaces químicos. Cuando se forma la molécula de hidróxido de cobre, se unen un átomo de cobre, dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos, moléculas e iones se unen entre sí, porque al hacerlo, se llega a una situación de mínima energía, lo que equivale a decir, de máxima estabilidad. Un enlace químico se produce como resultado de la interacción electrostática entre los núcleos y los electrones de los átomos que se unen. Enlace químico. Cuando se forman los compuestos, se unen debido a las fuerzas de atracción electrostática que actúan entre los átomos de la molécula y hacen que estos átomos permanezcan unidos. Se denomina enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos cuando estos forman moléculas o cristales. Electrones de valencia. Los elementos en la tabla periódica se ordenan de acuerdo a su número atómico. En un átomo neutro, el número de electrones será igual al número de protones, de forma que podemos determinar fácilmente el número de electrones a partir del número atómico y conocer su reactividad química, o capacidad de formar enlaces químicos con otros átomos. El número atómico es el número total de protones en el núcleo del átomo. Se suele representar con la letra Z. Un átomo en su estado natural es neutro y tiene igual número de electrones y protones. Para el hidrógeno, el número atómico es 1 y el número de protones y electrones también es 1 respectivamente. Electrones de valencia del carbono. Según su configuración electrónica, el carbono tiene 2 electrones en la primera capa y 4 electrones en la capa externa. Entonces, en el carbono, los electrones de valencia, que pueden participar de un enlace químico son 4, es decir, cada átomo de carbono se puede unir a 4 átomos distintos, incluidos el carbono. Los electrones de valencia son los electrones más alejados al núcleo del átomo, y en consecuencia los que pueden participar comúnmente en la formación de enlaces químicos. Tienen vital importancia en la formación de moléculas y compuestos, ya que determinan la capacidad del átomo para formar enlaces. Cuando un elemento se une a otro lo hace a través de sus electrones de valencia. Regla del octeto. Propiedades de los elementos representativos. Los elementos representativos son el grupo de elementos de la tabla periódica que comprende a los elementos del grupo A, es decir, los metales alcalinos, alcalino-terreos, grupo del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, los halógenos y los gases nobles. Los elementos representativos son conocidos así porque el número de grupo representa la cantidad de electrones en su capa de valencia,
o sea, el último nivel, y la cantidad de electrones en esa capa, indica la valencia máxima que el elemento puede presentar. La regla del octeto define la propiedad que tienen los átomos de completar su último nivel de energía con 8 electrones para alcanzar estabilidad química semejante a la de los gases nobles, cuya estructura atómica los hace electronegativamente neutros, o sea, poco reactivos. Solo se aplica a elementos representativos del grupo A. En la formación del fluoruro de sodio, el sodio pierde un electrón, y el átomo de flúor gana un electrón. Ambos completan su estructura electrónica con un total de 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Para tener mayor estabilidad. Otro concepto son las estructuras de Lewis. Una estructura de Lewis es una representación estructural de una molécula en la que se utilizan puntos para mostrar la posición de los electrones alrededor de los átomos. La representación de la molécula de cloroformo, utilizando las estructuras de Lewis, se realiza de la siguiente manera. Contar los electrones de valencia de todos los átomos involucrados. Este número es el total de electrones a representar. Escribir el símbolo del elemento y representar con un punto o una X los electrones de valencia. Dibujar el resto de los átomos alrededor del átomo central, haciendo coincidir los electrones de valencia del átomo central y los átomos secundarios. Al representar la molécula de cloroformo, se escribe el carbono con 4 electrones, el cloro con 7 electrones y el hidrógeno con un electrón de valencia. Entre los 3 átomos, comparten electrones para alcanzar la estructura de gas noble. Electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo, cuando se combina con otro átomo en un enlace químico. A mayor electronegatividad, mayor capacidad de atracción. La electronegatividad aumenta en la tabla periódica. Así, y en los periodos aumenta hacia arriba. Mientras más arriba se encuentra un elemento, mayor electronegatividad tendrá. En los grupos aumenta hacia la derecha. En la escala de Pauling, el elemento de mayor electronegatividad es el flúor con 4, y el elemento de menor electronegatividad es el francio con 0.7. Clasificación de los enlaces químicos. Los enlaces químicos se clasifican en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Enlace iónico. El enlace iónico ocurre con transferencia de uno o más electrones de valencia, generalmente desde un elemento metálico hacia otro no metálico. Un átomo cede electrones, quedando con carga positiva. Y el otro átomo capta electrones, quedando con carga negativa. Se presenta entre dos átomos de electronegatividades muy distintas. Y la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos debe ser igual o superior a 1,7. Enlace covalente. El enlace covalente se produce cuando los átomos enlazantes comparten electrones, formando los dos átomos la configuración electrónica de un octeto o de un dueto. Dentro de este enlace se distinguen 3 tipos: el enlace covalente polar, el enlace covalente no polar y el enlace covalente coordinado. Enlace covalente polar. Si los átomos están unidos mediante enlace covalente, el elemento que tenga mayor electronegatividad atraerá los electrones hacia su átomo y tendrá una carga parcial negativa, y el otro elemento adquirirá una carga parcial positiva. Se presenta entre átomos que tienen electronegatividades muy similares, con una diferencia de electronegatividad mayor a 0 y menor a 1,7. Enlace covalente no polar. Este enlace presentan principalmente los gases diatómicos, tales como el hidrógeno molecular, el oxígeno molecular y el nitrógeno molecular, entre otros.
se da entre átomos, de igual electronegatividad, y sus cargas eléctricas, se distribuyen por igual. La diferencia de electronegatividad es 0. Enlace covalente coordinado. Es el enlace en el que cada par de electrones compartido por dos átomos, es aportado por uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones, se denomina dador, y el que recibe los electrones se llama receptor. Es usual representar el enlace covalente coordinado, mediante una flecha. La dirección de la flecha, indica el átomo que dona el par de electrones, y el átomo que los recibe. La diferencia de electronegatividad entre los átomos, que forman el enlace covalente coordinado, es menor a 1,7. Ejemplos de enlaces covalentes coordinados. Ácido sulfúrico. Nitrato de potasio. Sulfato de cobre. Enlaces polares múltiples. Simples. Por cada dos átomos que se combinan, hay un par de electrones compartidos, que representa un enlace. Dobles. Cuando dos átomos comparten dos pares de electrones entre ellos, forman un enlace doble. Triples. Cuando los átomos comparten tres pares de electrones, se unen en un enlace triple. Enlace metálico. Enlace químico, que ocurre entre los átomos de metales entre sí. En este tipo de enlace, se unen los núcleos atómicos. En el enlace metálico los electrones de valencia, se agrupan alrededor de estos núcleos, como una nube de electrones. Las esferas rojizas, representan los átomos de cobre, y las esferas azules, representan a electrones moviéndose libremente en la red. Relación conductividad y enlace químico. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se define como la capacidad de una sustancia de conducir la corriente eléctrica. El flujo de electricidad a través de un conductor es debido a un transporte de electrones. Según la forma de llevarse a cabo este transporte, los conductores eléctricos pueden ser de dos tipos: conductores iónicos o electrolíticos. Disolución de una sal. Conductores metálicos, como oro, plata, aluminio y cobre. Relación, conductividad y enlace químico. Conductividad eléctrica y enlace iónico. Los compuestos iónicos, a temperatura ambiente son sólidos. En estos sólidos, las fuerzas de cohesión son muy altas, y por tanto, no hay cargas libres. Y no conducen la electricidad. Los compuestos iónicos fundidos, conducen la electricidad, porque contienen cationes y aniones, que se mueven libremente. En medio acuoso, los compuestos iónicos, se disuelven en aniones y cationes. Y hay cargas libres, positivas y negativas, capaces de transportar la energía eléctrica. Estos conductores iónicos, se denominan electrolitos. Conductividad eléctrica y enlace metálico. Los compuestos con enlace metálico, tienen electrones libres. Estos electrones, son los responsables de que estos compuestos presenten una elevada conductividad eléctrica y térmica, ya que estos, se pueden mover con facilidad, si se ponen en contacto con una fuente eléctrica. Conductividad eléctrica, y enlace covalente. Los compuestos covalentes no polares, eléctricamente son neutros. En fase líquida, los compuestos covalentes no conducen la electricidad. Relación solubilidad, y enlace químico. La solubilidad, es la capacidad de una sustancia, llamada soluto, de disolverse en un medio, llamado solvente. Representa la cantidad máxima de un soluto, que un solvente puede disolver, a una determinada temperatura. Solubilidad de sustancias iónicas. Las sustancias iónicas como el cloruro de sodio, son solubles, en disolventes formados por moléculas polares. En cambio, no lo son en disolventes apolares como el benceno, cetona, éter, etc.
Solubilidad de sustancias covalentes. Las sustancias covalentes pueden ser solubles o insolubles en disolventes polares. La solubilidad depende de la polaridad de la molécula covalente. Si el enlace es covalente polar, la molécula es soluble en disolventes polares. Si el enlace es covalente apolar, la molécula es insoluble en disolventes polares. Identificación de enlaces en una molécula. Para identificar los enlaces en una molécula, se debe representar la misma con la estructura de Lewis. Luego, calcular los electrones de valencia de todos los átomos del ácido nítrico. Calcular los electrones que participan en la formación de los enlaces y la estructura. Ahora se resta estos dos números. 34 menos 24 es igual a 10 electrones enlazantes. O sea, habrá 10 electrones participando de los enlaces de la molécula de ácido nítrico. Luego, se identifican los enlaces químicos que se encuentran en la molécula. Identificación del enlace iónico. Un enlace iónico se presenta cuando hay ganancia o pérdida de electrones, cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 1.7 y cuando se combinan metales con metales. Como ejemplo, podemos esquematizar la formación del enlace que ocurre entre el sodio y el cloro. El mecanismo se da con pérdida y ganancia de electrones. El sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. El sodio pierde un electrón y el cloro gana el electrón. El cloro tiene una electronegatividad de 3 y el sodio de 0,9. Así, la diferencia de electronegatividades entre estos dos elementos será de 2.1. Así que es probable que este enlace sea iónico porque es mayor que 1.7. Además, los átomos en cuestión son el sodio metálico y el cloro no metálico. El sodio, que es el elemento más electropositivo, va a perder su electrón y va a quedar en su segunda capa, con 8 electrones y con una carga positiva. Es decir, como un catión. El cloro queda con un electrón de más y se convierte en un ion negativo o anión. El enlace covalente se da cuando dos o más átomos comparten electrones para formar el enlace. Y cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Y cuando se combinan más que todo los elementos no metálicos. Como ejemplo, esquematizamos el enlace que se forma entre dos átomos de oxígeno. Cada oxígeno tiene 6 electrones de valencia, y cada uno necesita 2 electrones para cumplir con la regla del octeto. El mecanismo de enlace es de compartimiento de electrones. En este caso, el enlace será covalente debido a que comparten un par de electrones y ambos oxígenos quedan con 8 electrones. Como ambos átomos de oxígeno tienen electronegatividades iguales de 3.5 y la diferencia es 0, es decir, menor a 1.7, el enlace será covalente. Además, la combinación de elementos es entre dos no metales, cumpliendo otra característica de los enlaces covalentes.